o simplemente es la manifestación de un discurso para la galería que suena maravilloso en ese momento desde el balcón, pero que no tiene ninguna aplicabilidad en la vida real. ¿Y tú puedes creer, Dani, que él era profesor de Derechos Humanos antes de ser fiscal? O sea, tengo amigos y amigas que eran sus estudiantes y no pueden creer lo que desplegó durante sus años en la fiscalía. ¿En dónde? Hay quienes dicen que como las radiografías del alma las saca las situaciones en las que se le da poder o dinero a una persona, que eso saca la verdadera esencia de quiénes son. Los buenos presidentes o los estadistas, mejor, están mirando más adelante, no solamente la encuesta de esta semana o las redes sociales de esta tarde que lo atacan. Se necesita tener una fe en sí mismo, confianza en sí mismo, no arrogancia como tienen algunos de los que hemos hablado hoy, pero no se pueden guiar simplemente por las encuestas ni por las redes. Tienen que haber tenido una claridad absoluta en lo que expusieron y creer que de alguna manera el resultado electoral, de alguna manera, porque también sabemos cómo son las elecciones, les ha dado una legitimidad para tratar de aplicar lo que propusieron. Claro, pero en este caso concreto, que es la pregunta, ¿cuál sería? Porque pues, ¿qué más herramientas hay? O sea, además Petro ganó por el 3% apenas. El referendo, citar una Asamblea Nacional Constituyente, ese tipo de llamados son un poco lo que subyace a esto de que voy hasta donde diga el pueblo. Claro. Y digamos, me parece que es legítimo que haya gente preocupada y que se pregunten qué es lo que quiere decir el presidente con esto, o simplemente es la manifestación de un discurso para la galería que suena maravilloso en ese momento desde el balcón, pero que no tiene ninguna aplicabilidad en la vida real. De acuerdo. Bueno, si ustedes me permiten, vamos con mi columna y seguimos en los Danieles. Se llama Barbosa el Independiente. Blado lo definió con una caricatura rotunda. El fiscal general, alzando su pequeño dedo derecho con los ojos cerrados, afirma: este presidente no es mi jefe. Hay causas serias que se vuelven risibles por razón de quienes pretenden encarnarlas. Francisco Barbosa carece de autoridad moral para proclamarse defensor de la independencia judicial. Su administración ha sido ejemplo de lo contrario. Desde el primer día hasta hoy ha estado al servicio de quienes lo nominaron. Ha usado el inmenso poder de la institución para amparar impunidades de sus amigos, perseguir fiscales que investigan a poderosos, estigmatizar críticos y abusar de los recursos públicos. Hablemos de su compañero de pupitre, el ahora expresidente Iván Duque, a quien Barbosa le dio un regalazo de despedida. 15 días antes de que dejara el cargo, la Fiscalía archivó silenciosamente las investigaciones por la financiación de su campaña dentro de lo que se llama la ñeñe política. Barbosa hizo menos aún para investigar a doña Juliana Márquez, madre del entonces presidente Duque, cuya voz apareció en las interceptaciones a la red de corrupción del senador Mario Castaño. Las conversaciones muestran al menos un tráfico de influencias de quien fuera la primera madre de la nación. La indagación ni siquiera empezó. Al asunto le echaron tierra en la fiscalía. El proceso al expresidente Álvaro Uribe por soborno de testigos y fraude procesal es tal vez el más elocuente de los ejemplos de subordinación al poderoso. Dos fiscales escogidos a dedo por Barbosa, Gabriel Ramón Jaimes y Javier Cárdenas, se han dedicado a negar la existencia de unas pruebas y a torcer la interpretación de otras para evitar que haya un juicio. El primero de esos fiscales, Gabriel Ramón Jaimes, un señor de modestas luces jurídicas que no alcanzó el puntaje mínimo para ser juez del circuito, terminó, por obra de su sumisión, como coordinador de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema, los más calificados y mejor pagados de la entidad. Lo primero que hizo, quizás a nombre de la autonomía judicial que ahora defiende Barbosa, fue pedirles a esos fiscales delegados ante la Corte que antes de decir los casos enviaran los proyectos para consultarlos con el fiscal general. Ahí ustedes pueden ver la imagen del WhatsApp que los mandó y que hace un tiempo hizo pública el jurista y columnista Ramiro Bejarano. El mismo Jaimes, bajo instrucciones de Barbosa, le ordenó al fiscal Daniel Cardona detener las investigaciones al hijo de Luis Alfredo Ramo por un presunto cohecho, es decir, un soborno a otro fiscal en un proceso relacionado con el asesinado testigo Carlos Enrique Areiza. Todo cuando ya estaba lista la imputación. Otro ejemplo del enorme respeto a la autonomía en esta fiscalía.
Días después, el fiscal Cardona fue castigado con un traslado a Nariño por necesidades del servicio. Cardona, que acababa de ser padre de 2 niños que necesitaban atención médica, prefirió renunciar. Algo parecido le pasó a la fiscal Angélica Monsalve, que revivió una investigación a 3 miembros de la poderosa familia Ríos Velilla por el caso de recaudo de Transmilenio. Primero, trataron de persuadirla de no meterse con ellos. En el tráfico de influencias participó Rodrigo Noguera Calderón, entonces rector de la Universidad Sergio Arboleda. Cuando la fiscal se negó, le llegó la orden de traslado al Putumayo, también por razones del servicio. No han ejecutado esa orden por la atención pública que ha merecido el caso. Rodrigo Noguera, rector de la universidad que le dio a Barbosa título de abogado y generosos contratos para impartir clases que no daba, nunca fue investigado por estos hechos. En cambio, la fiscal Monsalve, que se atrevió a denunciar, afronta 5 procesos penales en la fiscalía y 6 quejas disciplinarias. Las investigaciones contra ella van a toda máquina. En diciente contraste, al despacho del fiscal Barbosa llegó una denuncia por un delito cometido presuntamente por su esposa Walfa Telles cuando era funcionaria de la Contraloría. Lo legal hubiera sido que Barbosa solicitara la designación de un fiscal ad hoc y se marginara del trámite. Lo que le faltó en decencia le sobró en astucia. Esperó unos días para que en un viaje suyo el caso fuera tramitado por su subordinada, la vicefiscal, actuando como fiscal encargada. Ella rápidamente lo asignó a un funcionario de confianza, Javier Cárdenas, el otro fiscal / defensor del expresidente Uribe. El fiscal Barbosa usó el avión de la entidad para un paseo familiar a San Andrés disfrazado de diligencia oficial. Pone a funcionarios de protección a pasear sus mascotas en carros blindados y pagados por los contribuyentes. Asigna como empleadas domésticas de su casa a funcionarias de empresas de servicios generales que paga la fiscalía, entre otros muchos abusos. Los medios que denuncian sus acciones son descalificados, excluidos de la información de la entidad que es usada como vara de premios, y a los reporteros incómodos no les permite preguntar en las conferencias de prensa del señor fiscal. Desde luego, es cierto que el fiscal general no es un subalterno del presidente. Petro se equivocó gravemente al decir lo contrario, pero Barbosa jamás ha sido un ejemplo de autonomía ni de delicadeza. Habría sido mejor que la independencia de la fiscalía estuviera respaldada por los hechos y no solo por las declaraciones estridentes y oportunistas de su titular. Esa es la columna. Muy buena, una muy buena antología de los abusos de este señor. Sí, muy contundente, además toda con las pruebas, es decir, se puede ver en todos los recortes y transcripciones de textos y tal, sí. Sí, ha sido una calamidad, de verdad, lo de este fiscal, ¿no? ¿Y tú puedes creer, Dani, que él era profesor de Derechos Humanos antes de ser fiscal? O sea, tengo amigos y amigas que eran sus estudiantes y no pueden creer lo que desplegó durante sus años en la fiscalía. ¿En dónde? En la Sergio Arboleda, creo que dictó en la maestría de los Andes también. De eso sé. Pero yo tengo un recuerdo de él antes de ser fiscal totalmente distinto al de esta persona que se volvió bajo la influencia de su nuevo cargo. Hay quienes dicen que como las radiografías del alma las saca las situaciones en las que se le da poder o dinero a una persona, que eso saca la verdadera esencia de quiénes son.